Parte 4. Y curiosamente, esto que parece ser un lago inofensivo, muchas veces se convierte en un lugar bastante complejo, como fue el caso. Para cubrir una nave, el tipo de nave y de embarcación que estamos empleando, por supuesto, no fue la que emplearon los fenicios para sus épicas travesías en el Mediterráneo, ni mucho menos los transatlánticos que se emplearon luego en el siglo XV, ¿verdad? Con Colón y con Magallanes, no, de ninguna manera. Estamos viendo de alguna forma en el siglo XVI, porque en 1492 el tercer viaje para América fue en Venezuela en el 98. Ya en el siglo XVI fue donde esencialmente la expedición transatlántica y transoceánica fue que se hizo pues ya un hábito o una experiencia pues recurrente en la Europa occidental. Pero era una embarcación pequeña. Sin embargo, para que la cubiesen las olas, pueden ustedes imaginarse que eran olas por lo menos de unos 2 o 3 metros de altura. Una ola que, como nos lo explica también el autor sagrado, iba a partir la nave. Pensaban que se iba a partir la nave. Esta es la respuesta que, si mal no recuerdo, nos da Lucas. Lucas en el capítulo 8 nos brinda otra descripción y otros elementos más de esta experiencia. Aconteció el día en que entró, un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Ya estaba haciéndose aguas la barca. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y a las olas y cesaron, y se hizo grande bonanza. Se estaba haciendo aguas, pero el desespero era tanto que Marcos nos deja un detalle que no está presente en los otros dos evangelios. Y el otro elemento es que aquí nos dice, no tienes cuidado que perecemos. El tono en el que Marcos presenta la crisis es de reproche. No tienes cuidado que perecemos. Después de todo estamos metidos en esto porque tú así lo quisiste. ¿Hasta dónde puede llegar tu aparente indiferencia? ¿Cómo puedes estar dormido cuando esto se está hundiendo? Y pareces indiferente, absolutamente indiferente a todo lo que estamos pasando. Es el reproche que le hace el Evangelio de Marcos, es el tono en el que uno puede discernir en el que Marcos escribe el reproche. Y esto traduce gran parte de la inquietud que usted puede tener en el día de hoy. Algunos de ustedes pueden decir, no tienes cuidado que yo perezco. Pareces indiferente y distante. Pareces tan lejos de mi salvación, o como diría el salmista, no hago sino recordar esta experiencia que para mí ha sido tan extraordinaria, la del salmista Asaf. En el capítulo 74, y el 73 es un clásico que lo hemos titulado La paradoja de la prosperidad inmoral. Pero en el 74, este hombre de absoluta sinceridad, que anda sin histrionismo religioso, que anda sin ningún tipo de ostentación, de falsas piedades, miren cómo comienza una canción. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Qué oración tan inquietante, ¿no? Es un reproche. Parece una oración más que un clamor, más que una oración, parece un reproche. Nos has desechado para siempre. Miren ese adverbio de tiempo. Es decir, esto no va a cambiar, porque según Asaf, Dios nos desechó para siempre. ¿Y por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales, se aparecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas tus entalladuras. Han puesto fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra.
No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador. ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Aquí viene la resolución. El que obra salvación en medio de la tierra, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en el agua, mayugaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras del alma el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelvan avergonzados el abatido, el afligido y el menesteroso, alabarán tu nombre. Miren qué interesante. Aquí vemos cómo puede el alma, al igual que el mar de Galilea, encontrarse en tremendas complicaciones y de repente encontrar serena calma. Y en ambas circunstancias, la respuesta es cuando ponemos a Cristo en el medio de la crisis. Cuando yo quito la mirada de Jesús, todo parece indefinido, sin sentido, irracional y caótico. Pero cuando pongo a Dios como el caleidoscopio, como el prisma a través del cual yo evalúo las circunstancias, yo puedo entonces decir, como dijo el salmista, pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Ahora a nuestra adversidad tenemos que agregarle la conjunción adversativa, pero el cielo gobierna. Hoy vemos las olas y vemos que se puso de noche, pero debemos decir, Él está dormido, pero Él gobierna. Él gobierna con poder y gloria. Y esto es tan importante y por eso yo en mi labor pastoral he hecho tanto énfasis en la promoción de la idea de la soberanía de Dios, porque para tiempos como estos nos hemos preparado por largo tiempo. Por largo tiempo hemos ejercitado esa dimensión de la naturaleza divina, explorar el carácter de nuestro Dios y ver, por ejemplo, cómo Dios es Señor de cosas que nos parecen irrelevantes y cotidianas. Por ejemplo, hay gente que olvida, y yo he visto en algunos eventos en televisión donde dicen, no metas a Dios en esto, Dios no tiene nada que ver en esto. No metas a Dios en la política, Dios no tiene nada que ver con la política. O no metas a la iglesia en la política, Dios no tiene que ver. Bueno, la verdad es que la iglesia cada vez que se ha matrimoniado con el poder fracasa. La peor tragedia que le sucedió a la iglesia occidental fue cuando, ¿verdad?, desde el edicto de tolerancia, el 30 de abril del 311, ¿verdad?, con Galerio, le brindó un paréntesis de paz política y social a la iglesia en el siglo IV, y 2 años después de la batalla del puente de Milvio, allá con Constantino, donde ya de alguna forma se prolongó a tal punto la paz del cristianismo en el imperio, que incluso los carruajes y todo el aparato burocrático y administrativo del Estado estuvo puesto a disposición de la iglesia para su promoción. El cambio fue impresionante, ¿no? Ir de ser perseguidos ya con caracteres de exterminio por lo menos particularmente en las tesis y en la administración de Diocleciano, a después encontrarse siendo la iglesia oficial del Estado. El cambio fue impresionante, pero ahí empezó también el quebranto moral de la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia y el poder no están muy bien, no se llevan muy bien como matrimonio, alguien podría decirnos, la iglesia no se debe meter en política, amén. El problema no soy yo, el problema es que el que se mete en política es Dios, no yo. Y Dios está tan metido en la política que Él es el que los quita y Él es el que los pone. Él es el que oscurece y Él es el que amanece, como lo dice el salmista.
yo tendría más cuidado. La iglesia, mundo, nosotros lo que somos es ovejas de ese pastor. Somos el pueblo redimido a costo de sangre y somos lo que somos es en virtud de su glorioso poder. Y somos lo que somos, embajada de Dios en la tierra, reyes y sacerdotes, no por nuestra virtud, sino por su gracia. Yo temblaría ante la idea de ese Dios. Porque ese Dios, hasta los aspectos más cotidianos, por ejemplo, a nadie se le ocurriría, y esto es un elemento no muy popular en la iglesia, yo no sé por qué, vale, pero a usted no se le ocurre, por ejemplo, el texto en Primera de Samuel, capítulo 2, versos 22 y 25. Allí se nos habla de que Dios quería hacer morir a alguien, a los dos hijos de Elí. Y los dos hijos de Elí, en el capítulo 2, miren cómo lo dice, para que no digan que yo estoy aquí relajando. Miren qué tan señor de la tormenta es Jesús. Que aquí nos dice, en el capítulo 2, verso 22, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Qué estaban haciendo sus hijos? Los hijos estaban acostándose con las mujeres en el atrio del templo, imagínense. Estaban sustrayendo de las ofrendas consagradas a Jehová. Estaban banalizando el culto, convirtiéndolo pues en un auténtico evento de deformación litúrgica, de simonía, de robo del tesoro de la iglesia y de desviación del propósito de los sacrificios. Eso era lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Y Elí era indiferente, cosa que debería llamar a la atención a los padres, ¿verdad? Dentro de la sociedad permisiva, ¿verdad? Donde se considera un crimen reprender a un niño. No estamos haciendo una apología del maltrato, por el amor de Dios, como algunos han querido reprocharnos, de ninguna manera. El padre no debe llevar a la exasperación a su hijo, pero el que no le corrige, dice la Escritura, le aborrece. Y hoy estamos en una sociedad del Mayo francés que decía prohibido prohibir. No debes prohibirle al niño, prohibirle nada, estamos en absoluta libertad. Pues esas sociedades permisivas engendran hijos como los de Elí, que desconocen la autoridad, que desconocen de alguna forma las figuras que le vienen a aportar coherencia a la convivencia social, y son hijos que luego causan vergüenza y dolor. Miren lo que sucedió con ellos. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero miren lo que dice acá. Esto es lo que resulta inquietante. En el verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La tormenta de Elí, que era perder a sus hijos y aún la vida, porque Elí murió después de recibir esta noticia y de que fuera sustraída el arca del pacto de Israel. Esa terrible noticia le costó la vida al sumo sacerdote, y en esa revuelta armada murieron sus dos hijos. Jehová había resuelto hacerlos morir. Es decir, ni siquiera el arrepentimiento llegó